Falamos de baloncesto, do que sucedía onte no SAR, coas decisións arbitrais que prexudicaron os intereses Obradoiro. Axiña nos agarda o seu director xeral, José Luis Mateo. Antes, vamos o porqué do malestar da familia obradoirista. Entre esta imaxe do SAR e outra, media tan só unha controvertida decisión arbitral, que valeu unha prórroga, pode que un partido e quizáis un play-off. Porque cando un árbitro que está máis preto da xogada para asubiar unha falta e negar a canastra chega mesmo a xogalo físico, queda raro que outro corrixa, por moi árbitro principal que sexa. Sobre todo se ese mesmo colexiado resultou decisivo, para mal, no partido que deixou a este mesmo equipo fora da Copa do Rei hai 3 meses en Badalona. Quizáis tamén porque sexa o mesmo Conde número 27 que decide que o que insulta e o que recibe o insulto merecen o mesmo castigo ante a indignación dun adestrador que fai esforzos por se morder a lingua. Nós somos un equipo que sempre fala baloncesto, que non intenta entrar noutras cousas que non señan os bloqueos, os pases, as asistencias, os tiros. A partir de aí, pois, pouco máis teño que decir. Extraña tamén que un árbitro se inhiba cando un xogador se pasa todo un tempo morto mirando desafiante para outro banquiño ante as súas barbas, ou que un xogador acabe coa camiseta desfeita e non se asubíe sequera falta nesa xogada. Duele más que cualquiera, cuando estás ahí al final y sí, estos duelen. Quizáis o xesto de Moncho sexa o mellor resume. O xesto do presidente Raúl López era outro. Raúl López levaba moito tempo sen falar dos árbitros. Non é o mesmo que presidiu o baloncesto Breogán. Agora é outro, pero onte estaba moi molesto ao final do partido. O nublón, se chama, bueno, outra cousa, non? É a impotencia esa que o que non pode ser é que sempre teñas un protagonista que nun momento dado, cando vas a Badalona, hai unha xogada desgraciada porque se equivoca un árbitro que é humano e hoxe parece que se repita a historia e ademais un deles é un mismo, non? Entonces aí xa queima, esa é a impotencia, non? Eu creo que os clubes pequenos que temos que, bueno, ganar un partido a un gran Barcelona casi histórico, bueno, pues por eso che queda esa cara, aunque no deporte hai que aceptar as derrotas. O máis importante é aceptar as derrotas, pero deportivas. Gracias. Esa era a frustración, a impotencia de Raúl López. Don José Luis Mateo, director xeral do Blues e Momus Obradoiro, boas noites. Hola, boas noites. Benvido ao Foro Aberto. Como está vostede despois do de onte? Bueno, estamos enfadados, ¿no? Estamos enfadados. Es verdad que ayer pudimos ver en SAR un espectáculo deportivo de primer nivel, con un equipo de 2 millones de presupuesto en plantilla, plantando cara durante 45 minutos a un equipo de 30, pero lo cierto es que nos gusta ganar, ¿no? Y a pesar de haber visto un magnífico espectáculo, con un pabellón volcado con su afición, nos gusta ganar y no ganamos, ¿no? Y estamos enfadados. Sergio Del Pon, redacción de Deportes TVG, boas noites. Boas noites, Terio. Sergio defende a teoría de que a ACB non vai permitir que Unicaja non dispute o playoff. Bueno, sí, defendo, non é que defenda esa teoría. A ver, é que Unicaja sería un fracaso tremendo que quedara fora de ese playoff. Entonces, se tú fas o repaso de tal como está a clasificación, baila unha praza que en esa plaza está Unicaja. Tamén está Estudiantes, tamén está Juventud, pero Unicaja, o presupuesto de Unicaja é moi importante. Hai Euroliga. Entón, eu non digo que... Tampouco vamos a ser aquí chorós con o tema este dos árbitros, non? Pero eu non digo que sea un tema premeditado para deixar fora o Obradoiro que entre Unicaja ou entre Estudiantes, non? Pero eu que vin onte no SAR, Terio, tú sabes que levo moitos partidos de baloncesto encima, non? E o que vin onte con Antonio Conde, levo todo a fin de semana intentando recordar algo parecido e non. Quizáis aquel partido, aquela final de Liga entre o Barcelona e o Real Madrid cando estaba co tema de Petrovic e de Neiro, pero de onte de Antonio Conde non recordo. Eu creo que falta respeto un pouco ao Obradoiro. Eu que detecto nestas temporadas en Liga ACB, falta que se faga valer en momentos determinados o Obradoiro e que en algún momento de un golpe na mesa diga aquí estamos, somos estes humildes, pero
pero tedes que respetarnos. Esta é unha cuestión de xerarquías, pero a veces hai que aplicar o sentido común. O que lle sorprende hoxe a calquera aficionado do Obradoiro, me imagino que o clube, é que o árbitro principal, que non está preto dunha xogada, decida unha xogada na que hai perfectamente colocado un compañero seu, non? Sí, yo creo que el problema no es si Conde acierta o no acierta en la jugada del 2+1 con Kendall, ¿no? Que tú puedes tener una opinión y otro puede tener otra, ¿no? Eso además es una acción puntual. Lo que no es una acción puntual, que las hemos contado, es que hace sonar el silbato 21 veces y de esas 21 ocasiones, 15 son favorables al Barcelona y 6 son favorables al Busen-Monbus, ¿no? Nos parece un desequilibrio importante, ¿no? Entonces, perdona, pienso que en Bruxelles-Monbus xa estudiaron o partido e analizasteis actuación arbitral porque eu creo que pudo ser este partido esa gota que xa colmou o vaso. No, no analizamos la actuación arbitral en este partido concreto, lo hacemos en todos los árbitros, igual que analizamos otra serie de puntos técnicos, tácticos y de otras disciplinas, ¿no? Lo que pasa es que ayer pues nos llama la atención que uno de los 3 árbitros, de las 21 veces que pite, 15 lo haga a favor de un equipo. Eso es un dato que no es discutible, ¿no? Y también nos llama la atención que ese mismo árbitro rectifique 2 veces a Sacristán y una vez a Perea, que son 2 árbitros con muchos partidos ACB, y es verdad que el reglamento permite al árbitro principal rectificar a los otros 2 árbitros. Pero nos llama la atención que las 3 rectificaciones vayan al mismo equipo, ¿no? Nos preguntamos si eso hubiera pasado, si Conde hubiera rectificado 3 veces decisiones de sus compañeros que hubieran favorecido al Bruxelles-Monbus en contra del Barcelona, y si el Bruxelles-Monbus hubiera ganado al Barcelona por segunda vez esta temporada, pues ¿qué hubiera pasado, no? Toma en verdade o que lle din os clubes a ACB, a dirección de arbitraxe, cando sucede algo tan relevante como o que sucedeu ontem? Sí, yo creo que el problema es un problema de, bueno, evidentemente ayer lo que pasa pues sucede y acaba pues con el presidente haciendo unas declaraciones, 6.000 personas abucheando a un árbitro, la televisión gallega abriendo por las noches con lo que ha pasado, pero al final tú tienes una derrota, ¿no? Y lo que hay que hacer es cambiar el sistema, para que un perjuicio a un equipo como el Bruxelles-Monbus sea lo mismo que un perjuicio a un equipo como el Fútbol Club Barcelona. Alguén está pensando que algún día a ACB pode presentar a factura ao Obradoiro, o Club de Amigos Obradoiro, non o Bruxelles-Monbus, por todo o esforzo que fixo para estar na ACB? Yo no soy tan enrevesado, ¿no? Igual que lo que ha dicho Sergio, pues la verdad es que pues no estoy de acuerdo, ¿no? A mí el año pasado Unicaja no jugó el playoff con un equipo con muchos millones de presupuestos y hubo otro equipo con muy poco dinero que lo jugó, ¿no? Entonces yo soy un poco más simple, ¿no? en analizar las cosas, ¿no? Ayer lo cierto es que hay un árbitro que pita 15 veces hacia un lado y 6 para otro. Y yo creo que es un problema del sistema, más allá de que quieran pasar factura a Obradoiro. Yo creo que el sistema tiene que cambiar, porque si Conde se equivoca 3 veces en contra del Bruxelles-Monbus, pues lo que te he dicho, no pasa nada. Si se equivoca 3 veces en contra del Fútbol Club Barcelona, pues a lo mejor no pita las semifinales de la Liga o no pita unos cuartos de final de Copa. Ese es el sistema que hay que cambiar, más allá de ver otro tipo de conspiraciones. Está falando vostede de que isto funciona como unha mafia. Hombre. No, yo no he dicho eso. ¿Una semimafia? No, yo no he dicho eso. No, yo lo que he dicho es que lo cierto es que si un árbitro se equivoca en contra de un equipo, pues le puede suceder que no pite unas semifinales de la Liga, y si se equivoca en contra nuestra, pues no va a pasar eso, porque nosotros no vamos a estar, en teoría, en esas semifinales de la Liga, ¿no? Entonces lo que hay que cambiar es ese sistema para que... ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar, hay diversas medidas y bueno, ya desde hace meses, no solo ahora, pues lo estamos hablando los clubes para adoptar una serie de medidas para que pese lo mismo la opinión de UCAM Murcia que la del Bruxelles-Monbus o la del Caja Laboral. ¿Y por onde pasa o cambio do sistema arbitral? Bueno, pues por ejemplo, se pueden hacer las designaciones por sorteo perfectamente. En vez de que las designaciones las haga el comité designador de ACB,
pues que se haga 3 grupos con árbitros primero, segundo y tercero, y que haya un sorteo y que esos sorteos, lo que salga de ese sorteo, sean las designaciones. ¿Qué motiva esto? Pues que ya no hay equipos que tienen más o menos peso en designaciones, ¿no? Pues como esa se pueden tomar otro tipo de medidas. Sí, bueno, que hay un lío co tema arbitral dentro, José Luis está metido dentro da Liga ACB. Hai caso de que foi da Copa con el tema de Arteaga, un dos árbitros importantes da Liga ACB. Hai un lío, hai dúas faccións claramente definidas, está o caso Hierrezuelo, Arteaga e tal. Pero eso pasa en todos os deportes, Sí, pero con bueno, todos os árbitros, pero na CB hai especie hai un doble enfrentamento co tema del que non sei se sigue ahora Mateo Ramos o caso de Millana, que se lo cargan, etc. A ver, hai todo un follón aí soterrado que a veces non chega tampouco o aficionado ao baloncesto, pero os que están nos clubs e son xente profesional, como José Luis Mateo, no caso de Brusel Monbus Obradoiro, saben perfectamente os entresixos do que se manexa aí dentro. Serían os árbitros ACB favorables a este cambio do sistema de designación arbitral? Bueno, pues unos sí y a lo mejor otros no, pero lo cierto es que la ACB son 18 clubes y somos, el Monbus Obradoiro es una 18ª parte de la ACB, ¿no? Entonces, hay algunos clubes que pensamos que hay una serie de cosas que tienen que cambiar, ¿no? Estaba hablando antes Sergio del tema de Joe Ingles, ¿no? A mí fue lo que más irritado me tenía al final del partido, ¿no? Como ese home rematou o partido? Para mí fue mucho más grave que el tema del 2+1 de Kendall o que una rectificación que está en reglamento, ¿no? Porque ayer cuando ves lo de Joe Ingles, pues ahí ves que no es un error o un acierto de apreciación, ¿no? Y te preguntas qué tiene que hacer un jugador de este determinado equipo para irse a la calle, ¿no? Y también me preguntaba si un jugador de nuestro equipo tiene ese comportamiento fuera de casa y si lo tiene en el Palau Blaugrana, ¿hubiera terminado o no hubiera terminado el partido Bendúbar, por poner un ejemplo, o Alberto Corbacho, si hace la que hizo Ingles en el Palau Blaugrana? Pues esas son las cuestiones que hay que abordar. Hai un tema que non está... ¿Qué pasa con Ingles? Que lle fai un... No, a ver, sí, hai unha secuencia de imaxes que nos onte recollemos, ademais, aparte da realización, unha cámara personalizada, non? Entonces, eu antes do partido falo con compañeiro con cámara, con Rafa Arroyo, e lle digo, vamos a centrarnos en Salac, porque eu pensei onte que Salac era un xogador moi importante, que as opcións de Obradoiro de gañar pasaban un pouco por Salac, vendo un pouco a estrutura que traía de equipo Barcelona, sin Navarro, Jasikevičius e Rabaseda, e entonces o xogo interior, Obradoiro aí tiña que ser forte, e eu creo que forte si Salac está ben, non? Entonces o seguimos. Entonces, nada máis salir, faltaban 5 minutos para acabar o primeiro cuarto, pon un tapón a Ingles, lle mete unha canastra a Yaguai diante dos morros, lle mete outro tapón a Marceliño Huertas e acaba cun mate sobre Wallace. Entonces, no Barcelona hai 3 australianos, que son Yaguai, Joe Ingles e Ziggy Wallace. Entonces, nas imaxes se recolle que hai unha loita tremenda dentro das zonas na que Salac lle corrixe 2 ou 3 lanzamentos a Yaguai. A hora de gañar a posición, o que creo que capar intensidade e ese nivel de dureza. Entonces, o primeiro enfrontamento que hai é Salac con Yaguai, que discuten, está o árbitro polo medio, cando aparece Ingles e se encara con Salac. E empeza o lío, non? Estamos vendo precisamente esas imaxes, é dicir, isto que estaba dicindo, este mate, ven o tapón a Marceliño. E a partir de aí todos os problemas. E aí empeza, o máis grave de todo que non está recollido, que non hai imaxes, é a volta da caseta, cando tú, en teoría, ves relaxado, pois 15 minutos de descanso, pois tes que ver que as pulsacións xa non a 200, non? Entonces, entra Joe Ingles, están os árbitros, donde se sitúan en frente da mesa de anotadores, e aparece tamén Salac por ali. Entonces, Ingles claramente se dirixe a Salac e insulta diante dos árbitros. E Salac dice aos árbitros, oye, que me están insultando. E os árbitros se lo tragan.
Antes houbera unha técnica para os dous, non? Que unha decisión salomónica, pero non xusta. Fue una técnica salomónica. Sí. Sí, sí. Un jugador insulta, otro recibe el insulto, una técnica para cada uno. Eso é o que está a Vileo Barcelona. E a camiseta rota, en esa xogada non hai nin falta persoal, non? La vamos a sortear por un tema benéfico. A camiseta? Sí, la camiseta rota. Detalle de Yaguai. Bueno, siguen pensando nos playoff ou non pensan nos playoff e vamos a esperar? Yo creo que Usted los está máis no playoffs, discurso de Moncho. los playoffs, aunque queden 6 partidos en la Liga ACB, son muchísimos, ¿no? Es una octava parte de la competición y yo creo que si la salud nos acompaña, que es ahora mismo lo más importante, y en equipos de presupuestos modestos es lo que más cuenta en los tramos finales de la Liga, yo creo que vamos a poder mantener la ilusión hasta el final. ¿A dónde vamos a llegar? Pues va a depender de muchas cosas, sobre todo de la salud, ¿no? De cómo respondamos en minutos decisivos, en lo que nos apoye la afición en momentos malos, va a depender de muchas cosas. Pero De yo que creo non veña Antonio Conde? Bueno, yo creo que ya no nos va a pitar más esta Yo creo que temporada. Sí. Sí. Únicamente, aí eu creo que é onde se vai ver a forza de Bruxelles Monbus dentro da CB. Para min hai un partido que pode marcar o playoff, que é o Obradoiro Unicaja. Eu creo que o Obradoiro vai gañar en Madrid o vindeiro domingo. Oxalá, partido que ofrece esta casa. Acaban de renovar a varios xogadores. Vai haber algunha novidade nas próximas semanas? No lo sé, porque el mercado va cambiando cada día. Nosotros estamos muy centrados en estos 6 partidos que quedan y lo normal es que no se produzca ninguna novedad de aquí a final de temporada. Como é a situación de Salah Meisley co Real Madrid? Hai situación? Hai contacto? Non hai contactos? Alguén se dirixiu a vostede? Bueno, Salah es un jugador que estaba el año pasado jugando en la Liga Belga y que el único club que le hace una oferta este año para jugar en la máxima competición europea de Liga es el Bruxelles Monbus Obradoiro. Tiene un año de contrato, acaba este 30 de junio y el 30 de junio Obradoiro tendrá los derechos de formación de tanteo del jugador. Se Obradoiro non se clasificara para os playoff, pode darse a situación de que se vaya a xogar os playoff co Real Madrid? No, la normativa lo prohíbe. Non pode. Tiña que estar dado de baixa antes do 30 de Hubo algún intento xaneiro. de renovar a Salah Meisley? Bueno, no solo hubo un intento de renovar a Salah, sino en el caso de Salah, en el caso de Pavel y en el caso de otros jugadores, la propuesta y la oferta que se les hace para ficharlos es de varias temporadas. Lo que pasa es que no siempre se tienen los mismos intereses y en el caso de Salah o en el caso de Pavel solo se les pudo contratar por una temporada. Pero durante esta temporada, hubo máis achegamentos ao entorno de Salah Meisley? Sí. E... Bueno, ya te digo que el jugador tenía mucho interés en jugar en la Liga ACB este año con el Bruxelles Monbus, pero después tienen otra serie de intereses y el mercado tiene una serie de variables que se decatou de que si el ten no controla. anos de renovación, anos no Obradoiro, pode ser vendido e o mellor pois deixa no Obradoiro o mellor sponsor posible. No sé lo que va a pasar el año que viene, si va a seguir con nosotros o si va a jugar en otro equipo de la Liga ACB. Muchísimas gracias, director xeral do Bruxelles Monbus Obradoiro. Un placer que nos acompañe no Foro Aberto, José Luis Mateo. Gracias Sergio Del Pont. Sergio apunta a victoria do Obradoiro na cancha do Madrid. Sí, por unha cuestión de lógica de partidos de Euroliga. Madrid ten que xogar mércores, venres, creo que, con Maccabi e domingo pola mañá con Obradoiro. Son 3 partidos seguidos, Gracias, José Luis Mateo. Gracias, Sergio Del Pont.